Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, profe. El día de hoy vamos a representar el proyecto en el cual hemos estado trabajando en este semestre. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los antecedentes de la investigación. En antecedentes de la investigación, tenemos que el principal problema de la educación es que no generamos o no idealizamos una educación creativa. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de igualarlo o similarlo con lo que es la educación corporal, fomentamos de que solamente el estudiante tiene que ser un personaje que tiene que estar de tal manera que sea casi inamovible. Entonces, lo que nosotros queremos buscar con esta investigación es promover una educación un poco más voluntaria, en la cual el estudiante sea más participativo, intuitivo y sobre todo participe más e interactúe con el docente y sus compañeros. Entonces, dada esta la circunstancia, hemos tomado en cuenta todos estos aspectos y como dice Benavides en su tesis, y argumentan que existe un problema en el cual se especifica generalmente en una institución en la cual se ha manifestado que la educación generalmente siempre es un poco pacífica, es decir, casi no se les permite a los estudiantes que puedan expresarse libremente y solamente se rigen a lo que el docente les comenta y les menciona o también les puede dirigir. Entonces todo esto hemos involucrado y lo cual hemos fomentado y hemos catalogado que esta investigación debe generar un cierto impacto para cambiar ese tipo de educación. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema surge a base de integrar la educación corporal y generar un poco de lo que es el método cognitivo expresivo comunicativo para así poder mejorar la comunicación entre docentes, compañeros, estudiantes y de esta manera podamos mejorar la educación a base de planificaciones, juegos didácticos, materiales, métodos de aprendizaje y muchas otras cosas más las cuales son similares a un estímulo para que podamos mejorar la educación y sobre todo adaptarla a las necesidades de cada uno de los estudiantes. En la formulación del problema tenemos cómo se adapta lo que es la expresión corporal, el ABP y sobre todo la creatividad y el movimiento en la educación. Entonces, dadas estas circunstancias y dados estos dichos temas, hemos inferido de que es mejor una educación en la cual se involucra de manera más participativa al estudiante, la cual fomenta más su comunicación, su participación y sobre todo que genere un amplio contexto en el cual el estudiante tenga un mejor criterio y pueda abarcar más temas, así también defender sus opiniones públicas y sobre todo mejorar su participación y así también actualizar la educación y adaptarla. Porque, como debemos recordar, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Entonces, para ello debemos estar prestos a las necesidades de cada uno de ellos. Objetivo general. Determinar la influencia de la enseñanza recíproca mediante juegos tradicionales en el desarrollo de la creatividad motriz de estudiantes con síndrome de Down en la unidad educativa especializada Beatriz Jarrín. Objetivos específicos. Con los objetivos específicos es diagnosticar las necesidades psicomotrices y sociales de los estudiantes con síndrome de Down en el contexto educativo. Desafiar una propuesta didáctica basada en la enseñanza recíproca y juegos tradicionales para estimular la creatividad motriz. Justificación. La presente investigación busca dar respuesta a una necesidad urgente en el contexto educativo ecuatoriano. La inclusión real y significativa de estudiante son la discapacidad, particularmente con síndrome de Down, a través de metodologías activas y culturalmente contextualizadas en el estudio. Se justifica en 3 niveles: en académico, social y personal. Bueno, y también queriendo hablar sobre la psicomotricidad. La psicomotricidad es una de las disciplinas que estudia la relación entre el pensamiento, emociones y movimientos del cuerpo. El marco teórico, la psicomotricidad y su importancia en el desarrollo infantil. La psicomotricidad se entiende como la conexión entre el movimiento corporal, las emociones y los procesos cognitivos. Autores como Jean Piaget afirman que el aprendizaje infantil se basa en la acción sobre el entorno.
Por lo que el cuerpo es el primer canal de conocimiento. Dasville Ausubel también destaca que el aprendizaje significativo parte del conocimiento previo, lo cual respalda el uso de actividades que conectan con el contexto del niño. La aplicación. Según Lázaro, la psicomotricidad debe ser entendida como una intervención global que articula las áreas afectivas, cognitivas y motrices. Es especialmente necesaria en contextos inclusivos donde se deben diseñar experiencias adaptadas. Necesidades de psicomotricidad en niños. Aplicación. La psicomotricidad adapta permitiendo estimular la percepción espacial, la orientación temporal, la lateralidad y el equilibrio según la guía de educación. Se deben incluir materiales accesibles, instrucciones claras y apoyo visual para reforzar la comprensión. Los juegos tradicionales, más que una actividad recreativa, son herramientas culturales y pedagógicas que fortalecen habilidades motrices, sociales y cognitivas. Juegos como Soy una estatua, El Transito o El Avión permiten a los estudiantes desarrollar control corporal, ritmo y expresión emocional. Creatividad y recreación como herramientas para el aprendizaje. La creatividad es una competencia clave del siglo XIX en la educación física. Se puede desarrollar mediante actividades que impliquen exploración corporal, invención de movimientos y resolución de retos motrices. La recreación, por su parte, ayuda a liberar tensiones, mejorar el estado de ánimo y aumentar la atención en el aula. Cultura, identidad y educación integradora. Eventos como el Inti Raymi permiten conectar al niño con sus raíces, fomentar su identidad y generar espacios de aprendizaje significativos. La cultura y el arte se convierten en el lenguaje universal para la inclusión. Esto se puede incluir elementos de la cultura local en las clases como música tradicional, danzas, cuentos orales, potencia el sentido, fortalece la autoestima de los niños, especialmente en contextos vulnerables. Fundamentación teórica. La presente investigación se sustenta en diversas corrientes pedagógicas, psicológicas y socioculturales que reconocen el papel protagónico del cuerpo, el juego, la creatividad y la cooperación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este marco, la psicomotricidad educativa, la enseñanza recíproca, los juegos tradicionales y el desarrollo de la creatividad motriz son elementos interrelacionados que fortalecen la formación integral del estudiante desde un enfoque activo, incluso significativo. Teoría del desarrollo cognitivo. Jean Piaget. Jean Piaget sostiene que el conocimiento se construye a partir de la interacción entre juegos y el medio, especialmente en las primeras etapas de desarrollo en su teoría de desarrollo cognitivo. Y el autor plantea que el aprendizaje es un proceso en parte de la acción. El aprendizaje significativo de David Ausubel. David Ausubel postula que el aprendizaje se vuelve significativo cuando la nueva información se relaciona con los conocimientos previos del estudiante. Para ello es fundamental que el contenido educativo esté contextualizado y tenga sentido para quien aprenda. Desarrollo próximo. Lev Vygotsky. Vygotsky destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje a través de la zona del desarrollo próximo, y explica cómo los estudiantes pueden alcanzar niveles superiores de comprensión como el acompañante y sus padres o medidor de competente. Educación centrada en las personas de Carl Rogers. Desde la perspectiva humanista, Carl Rogers define una educación que respeta la individualidad, la libertad y los ritmos personales de aprendizaje. La enseñanza debe proporcionar experiencias auténticas, creativas y emocionales y significativas. Psicomotricidad educativa. La psicomotricidad educativa es un enfoque interdisciplinario que integra los aspectos motores, emocionales y cognitivos del ser humano. Juegos tradicionales. Juegos tradicionales y creatividad motriz. El juego tradicional es una manifestación cultural que transmite saberes ancestrales y fortalece la identidad colectiva a través de su valor cultural. Posee un alto potencial pedagógico de acuerdo a su historial.
y C. Historia. Cierre de la fundamentación. En resumen, esta fundamentación teórica permite comprender cómo el cuerpo, el movimiento y el juego no solo apoyan el proceso educativo, sino que lo constituyen el modelo de enseñanza recíproca mediante juegos tradicionales. No solo mejora las capacidades motrices, sino estimula la participación, la creatividad y el sentido de pertenencia cultural del estudiante. Yo les voy a hablar acerca del capítulo 4, los resultados. Dentro de este capítulo se lograron observar muchos resultados, como mejoras significativas. Dentro de esto se logró mejorar la coordinación motriz, la fluidez de los movimientos, la interacción entre los pares y la participación activa en clase. Aquí surgió un ejemplo, y es en la prueba de Wirth, donde los estudiantes lograron pasar de un promedio base de 6.2 a 8.4 tras su intervención. Y también se logró observar que los docentes tuvieron mayor confianza, perdieron mucho la timidez y lograron el desarrollo de varios movimientos. Capítulo número 5. Propuesta pedagógica. Nombre del juego, objetivo, breve descripción, materiales, habilidades y motricidad trabajada. Número 1. Danza guiada por emociones. Estimula la expresión corporal y emocional mediante el ritmo. El docente coloca música variada, el estudiante se mueve libremente por todo el lugar, haciendo las emociones que el docente indique, ya sea tristeza, enojo o sorpresa. A través de esto se trabaja la expresión corporal a través de las emociones y el ritmo de la música. Los materiales. Música y un espacio amplio. Habilidades trabajadas. Expresión corporal, ritmo y conciencia emocional. Número 2. Juego de roles en movimiento. Se fomenta la imaginación, el lenguaje corporal. Los estudiantes simulan caminar como astronautas, nadadores, animales, etc., interpretando con su cuerpo diferentes acciones. Materiales, espacio libre. Se trabaja el esquema corporal, la coordinación y la dramatización. Número 3. Baile de secuencias. Se desarrolla la memoria motriz y el trabajo en equipo. En grupos crean un pequeño baile de pasos básicos y la presentan al resto del grupo, combinándola luego de forma colectiva. Se necesita música y espacio libre. Se trabaja la memoria corporal, secuenciación motriz y cooperación. Número 4. Circuito de boteo, carrera y pirámide. Mejorar la coordinación y manipulación y la agilidad. Circuito por estaciones. Se botea un balón 5 veces, corren en zigzag. Arman una torre de vasos lo más rápido posible. Se necesita conos, un balón y vasos plásticos. Se trabaja la motricidad gruesa y fina, con coordinación de ojo, mano y velocidad. Número 5. Circuito táctil y de equilibrio. Estimula la percepción sensorial y el control postural. Caminan descalzos sobre diferentes superficies, esponjas, arroz, cartón ondulado y deben mantener un equilibrio sobre una línea con un objeto en la cabeza. Se necesita cajas sensoriales, cinta adhesiva y objetos livianos. Se trabaja el equilibrio, la propiocepción, el tacto y la coordinación. Número 6. Torre de números cooperativa. Se fomenta la precisión, la memoria y la cooperación. En grupos deben armar una torre de vasos con números del 1 al 10. En orden, cada estudiante pone un vaso sin hablar y sin decir ni una palabra. Se deben turnar y deben realizar la torre sin que ésta se caiga. Se necesita vasos plásticos numerados y un cronómetro. Habilidades y motricidad trabajada. Motricidad fina, cooperación, secuenciación, atención y control. Para concluir, es importante destacar que los juegos no solo representan una forma divertida de pasar el tiempo, sino que también son herramientas fundamentales para el desarrollo integral de las personas. A través de actividades lúdicas se fortalecen habilidades motrices como la coordinación, se estimula la creatividad mediante la dramatización y se fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. Estos elementos contribuyen significativamente al crecimiento físico y emocional y social de los participantes. Además, es importante incorporar juegos en espacios educativos y recreativos. Permite promover un aprendizaje activo y significativo, donde la motivación y el interés de los estudiantes se mantienen elevados. Por ello, este cuadro es una guía práctica que muestra cómo
con materiales simples y dinámicos adecuados, podemos potenciar diversas capacidades de manera entretenida y efectiva, aportando al bienestar y desarrollo completo de quienes participan. Esto quiere decir que a través de simples materiales se pueden realizar varios juegos que fomentan el trabajo en equipo, la cooperación y la manera en cómo nosotros podemos desarrollar nuestras capacidades físicas y motoras. Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La psicomotricidad, entendida como la interacción entre el cuerpo, el movimiento, la mente y las emociones, es un eje transversal que favorece el desarrollo integral del estudiante en cualquier nivel educativo. Su incorporación en el proceso de enseñanza-aprendizaje potencia la concentración, la autoestima, la coordinación y la socialización. 2. La enseñanza recíproca y la actividad motriz en comparación con actividades lúdicas contribuyen estrategias efectivas para dinamizar el aula y generar ambientes de aprendizaje activos, inclusivos y colaborativos. 3. El movimiento no debe considerarse únicamente como parte del área de educación física, sino como un recurso pedagógico aplicable en todas las asignaturas. Integrar el cuerpo en el proceso educativo estimula el pensamiento crítico, la memoria, la expresión y la comunicación no verbal. Las actividades psicomotrices planificadas desde una perspectiva pedagógica intencionada permiten atender la diversidad del aula, adaptarse a distintos ritmos de aprendizaje, fomentar la autonomía del estudiante. Otro, es necesario fortalecer la formación docente en psicomotricidad educativa para garantizar una aplicación eficiente, estructurada y coherente de estas metodologías dentro del currículum nacional. En resumen, la psicomotricidad es clave en el desarrollo integral del estudiante, ya que integra cuerpo, mente y emociones en el aprendizaje. Su aplicación en aplicaciones lúdicas mejora la concentración, la creatividad y la inclusión en la socialización. No debe limitarse al área de educación física, sino extenderse a todo el currículum. Se destaca la importancia de planificar aplicaciones psicomotrices a la diversidad del aula y de fortalecer la formación docente para lograr una implementación efectiva. La propuesta presentada confirma que es posible diseñar actividades sencillas y efectivas que potencien actividades motrices, psicomotrices. Recomendaciones. Incorporar estrategias lúdicas adaptadas en la malla curricular. 2. Incluir de forma sistemática y planificada actividades psicomotrices dentro de la jornada escolar, no solo en la educación física, sino como parte de la enseñanza integral de todas las áreas de conocimiento. 3. Fomentar espacios de formación y actualización docente en metodologías activas, juegos tradicionales, enseñanzas recíprocas y psicomotricidad, con enfoques inclusivo y basado en el currículum ecuatoriano. 4. Elaborar materiales pedagógicos y guías didácticas que faciliten la implementación de circuitos motrices dinámicas de grupo, expresión corporal y actividades sensoriales adaptadas a diferentes niveles educativos. Promover la participación activa de todos los estudiantes, asegurando a un ambiente seguro, libre de discriminación y que respete la diversidad de todos y el estilo. Otra. Establecer mecanismos de docencia psicomotriz cualitativa, rúbricas, listas, cotejos y observaciones, que permitan valorar no solo el rendimiento físico, sino el progreso individual, la participación, la interacción social. Impulsar investigaciones educativas que profundizan en el impacto de la psicomotricidad, en el rendimiento académico, el bienestar emocional y la inclusión educativa, tomando como base los contextos locales y la realidad del sistema educativo nacional. En resumen, las recomendaciones proponen incorporar la psicomotricidad de forma transversal en el currículum, con actividades lúdicas que fortalecen el aprendizaje activo. Se sugiere capacitar a los docentes a adaptar las actividades a las necesidades del aula y fomentar el aprendizaje educativo para mejorar las habilidades físicas, cognitivas y emocionales de un estudiante. Gracias.